Amados hermanos, el término irreprochable hace referencia a un estado de pureza y perfección. Es un corazón limpio, lleno del fruto de espíritu. El carácter irreprochable de Jesús incluía la mansedumbre y humildad. Su comportamiento era impecable y sin tacha. No discutía ni gritaba. Tal como menciona el capítulo 12 de Mateo, no levantaba la voz en las calles. En el mensaje anterior vimos el significado espiritual de una caña quebrada y de una mecha que humea, o que apenas arde, y cómo el Señor hará triunfar la justicia, es decir, que llevará a victoria el juicio. Eso significa que el Espíritu Santo es enviado a aquellos que aceptan al Señor como su Salvador para protegerlos y ayudarlos a cuidar su perfecta salvación hasta el día del retorno del Señor. Hoy continuaremos desarrollando el significado espiritual de este pasaje. Dios, por amor, envía el Espíritu Santo como un regalo a aquellos que aceptan al Señor como su Salvador, para ayudarlos a vivir conforme a la verdad. Ahora, pecar repetidamente y no recibir el espíritu de arrepentimiento apagará el Espíritu Santo. Sin embargo, si comete algún pecado no de muerte, el Espíritu Santo no lo dejará. Ahora, si comete pecados imperdonables que se mencionan en la Biblia, si peca repetidamente después de arrepentirse, ignora al Espíritu Santo y engaña a Dios, el Espíritu Santo se extinguirá dentro de usted. Si el Espíritu Santo no se apaga por completo y queda incluso una pequeña llama o brasa, Dios no se rendirá para salvarlo. Dios insistirá, persistirá y no desistirá. Le dará innumerables oportunidades para que se arrepienta. Reviva su espíritu y sea salvo. Le dará discernimiento al escuchar la palabra. Lo ayudará a sentir el amor del Señor a través de la alabanza y la oración. Todas estas son oportunidades que Dios le concede. Las pruebas también pueden ser señales o indicios del amor de Dios para ayudarlo a arrepentirse y corregir su vida. La carta a los Hebreos lo señala claramente. ¿Y ya han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando sea reprendido por Él. Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Es decir, a través de esta disciplina, que puede venir por diversas enfermedades, dificultades y aflicciones, Dios le hará reflexionar sobre sí mismo y encontrar esos patrones negativos que deberá dejar y de los que deberá arrepentirse. Si no aprovecha esas oportunidades, el Espíritu Santo se alejará. Pero hasta el final, Dios no se rendirá. Si la llama del Espíritu se extingue, el Espíritu no podrá obrar. Sin embargo, en tanto quede incluso una pequeña flama, Dios continuará dándole otra oportunidad. Este es el significado de la Escritura cuando señala, hasta que haga triunfar la justicia o lleve a victoria el juicio. La frase también implica que Jesús continuará tocando el corazón de aquellos que no creen en Él, que aún viven en el pecado y se oponen a Dios hasta que abran sus corazones, lo acepten como su Salvador y reciban el Espíritu Santo. Así, dejarán de ser esclavos del pecado, volverán a nacer como hijos de Dios y sus nombres quedarán escritos en el libro de la vida. Ahora, los que somos salvos por el amor del Señor, no debemos rendirnos, ni escatimar esfuerzos por difundir el Evangelio a otras almas, ayudándolas a abrir sus corazones. Para eso necesitará orar y recibir la guía del Espíritu Santo, para tener sabiduría y hablar en el momento oportuno. Deberá cultivar e imitar el amor paciente del Señor y guiar a muchas almas por el camino correcto, emanando la fragancia de Cristo. A continuación, veamos por qué el Señor no rompe la caña quebrada ni apaga la mecha que humea. En el capítulo 4 de Juan, leemos que Jesús llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, y fatigado del camino se sentó junto al pozo de Jacob, y ahí se encuentra con una mujer samaritana.
A pesar de que los judíos no tenían trato con los samaritanos, Jesús le dio la esperanza de una nueva vida a esta mujer, atribulada y angustiada. La mujer había tenido 5 maridos, pero no podía encontrar verdadera paz y descanso. Incluso el hombre con el que en ese momento convivía no era su marido. Aunque nadie se lo había dicho, Jesús ya conocía el pasado y el presente de la mujer. Ella había sido traicionada y abandonada numerosas veces y había pasado por muchas aflicciones. El Señor sabía que nunca había sido feliz. La vida de la mujer debía haber sido muy difícil. Deben haberla juzgado y murmurado de ella, señalándola como pecadora o adúltera. Jesús, sin embargo, tuvo misericordia de la mujer. Tocó tiernamente con sus palabras su corazón roto, herido y desgarrado por la pecaminosidad del pecado. Le dio a beber el agua de la vida eterna, para saciar para siempre su sed de amor y no tuviera que buscar otra fuente de consuelo. Su corazón estaba hambriento y sediento de amor. No podía encontrar a alguien en quien confiar. Y Dios la guió a la senda de bendición. Creyó y aceptó al Salvador, a su eterno esposo espiritual, quien la colmaría de verdadero e inmutable amor para siempre. Jesús hizo lo mismo con María Magdalena, tal como se registra en la Biblia. La gente juzgó a María como una pecadora. No obstante, el Señor no la rechazó ni se alejó de ella. Solo le extendió su gracia salvadora. Por ese amor del Señor, María fue sanada y empezó una nueva vida y siguió a Jesús hasta su muerte. En el capítulo 9 de Mateo, vemos que Jesús estaba comiendo en la casa de un recaudador de impuestos llamado Mateo. En ese tiempo, Israel estaba bajo la opresión romana y los recaudadores de impuestos eran odiados y despreciados por el pueblo. De ahí que los mismos recaudadores de impuestos, por ese menosprecio sufrido, también habían acumulado su propia cuota de resentimiento contra el pueblo. Y esa animosidad los abrumaba. Por eso, llevados por su enojo y rencor, debe haber habido momentos en los que los recaudadores deben haber tomado represalias contra el pueblo. No obstante, Jesús no se distanció de ellos debido a sus acciones pecaminosas. Comprendía sus corazones desgarrados y rotos que los habían llevado a obrar de esa forma y deseaba sanarlos. Sin embargo, hoy en día, tal como sucedía en el pasado con el Señor, si alguien se asocia con aquellos a quienes otros señalan con el dedo y los catalogan como pecadores, también se les juzga junto con ellos. Pero a Jesús no le importaba eso. No miraba el exterior de una persona, sino su corazón, y trataba de guiar esa alma a la salvación. Quería salvar a esas almas rotas, desposeídas y atribuladas. Y no tenía temor de las críticas. Jesús solo hizo lo bueno. Este es el amor que no rompe una caña quebrada, débil o maltrecha. Como el Señor conoce muy bien el corazón del ser humano, no los condena, sino les muestra misericordia. Hermanos, cuando los niños causan constantes problemas, las reacciones de los padres generalmente se pueden clasificar en 2 tipos. Un grupo se sentirá molesto y regañará al niño, profiriendo expresiones hirientes, sacándoles en cara todas las dificultades que ha pasado para criarlo bien, y que, a pesar de eso, se comportan siempre mal. Ese sentimiento y esas palabras provienen del odio que hay en su corazón. No debe camuflar esos dichos cargados de emociones malsanas, afirmando que lo que dice es para corregir a sus hijos. Sin embargo, los padres, que son sensibles y comprensivos, reaccionarán de forma diferente. Se arrepentirán por no haber sido más tolerantes con sus hijos, por no haber pasado más tiempo con ellos y no haberlos entendido. Se culparían a sí mismos por el extravío de los niños y pedirían perdón. ¿Cuál de estas 2 reacciones haría que el niño que se ha descarriado se arrepintiera y se corrigiera? Sería la última, ¿verdad?
A pesar de que el Señor Jesús no era culpable del pecado del ser humano, veía esas almas atormentadas y heridas por los pecados con infinita compasión y misericordia. Un ejemplo de esto lo hallamos en el capítulo 9 de Mateo, que dice: Y aconteció que estando Jesús reclinado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores venían y comían con Jesús y sus discípulos. La intención del Señor no era condenarlos, sino salvarlos. Por eso, incluso aquellos que eran despreciados y maltratados por la sociedad religiosa de entonces, hallaban descanso en su amor. Pero hoy en día, ayudar a los que están quebrantados y heridos muchas veces es mal entendido. Cuando le extendemos la mano a alguien cuya maldad y pecados son evidentes a fin de darle al menos la esperanza de ser salvo, muchas veces esa misericordia y bondad no se comprenden. Si con buena intención mantienen relación con aquellos que son criticados, también lo juzgarán y condenarán. En la época de Jesús, gente perversa lo calumniaba por sus actos de bondad y amor, diciendo que era un hombre glotón y borracho y amigo de publicanos y pecadores. Jesús, que conocía los corazones de los que lo denigraban, le respondía: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Vayan pues y aprendan qué significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Aunque no atacaba ni discutía abiertamente con ellos, intentaba abrirles el entendimiento con la verdad. A pesar de ser calumniado, el Señor no dudó en acercarse a los pecadores. Sanaba los corazones heridos a fin de guiarlos a la vida eterna. Mirar a los pecadores con lástima y no acercarse a ellos para guiarlos a la salvación es como decirle a alguien atrapado en un pantano que salga por sí mismo sin darle la mano para ayudarlo a salir. Hermano, si ha caído en un pantano donde hay arenas movedizas, es difícil salir por sí solo. Únicamente podría salir de esa trampa mortal si alguien le extiende la mano y lo ayuda. Ahora, siempre habrá un riesgo si quieres salvar a un alma y sacarla del pantano del pecado. Si realmente tiene el amor del Señor, haría lo que sea necesario para salvarlo. Pregunto, ¿acaso es usted de los que solo hablan sin ayudar a alguien atrapado en un pantano por miedo a mancharse las manos de barro? Claro, si no puede usted solo, debería llamar a alguien más para que lo ayude. Reflexione y vea si ha sido negligente con otras almas que están muriendo en el pecado simplemente porque no quiere comprometerse. A pesar de no tener pecado, Jesús no tenía miedo de ser calumniado por ser amigo de pecadores. En cambio, se esforzaba por guiarlos a la salvación y a la vida eterna. El Señor liberaba a los endemoniados, sanaba a los enfermos y fortalecía a los débiles. No discutía con los malvados, sino que trataba de guiarlos con la verdad. Muchos de los que conocieron a Jesús terminaron viviendo una vida nueva, completamente diferente a su pasado. Por ejemplo, Mateo, un recaudador de impuestos, se convirtió en discípulo de Jesús. María Magdalena, incomprendida y juzgada por la sociedad como pecadora, se convirtió en una mujer íntegra en cuerpo y alma, y fue la que más amó al Señor y lo siguió hasta su muerte. A través del carácter y del comportamiento de Jesús, muchos que habían vivido sin esperanza en el abismo de la oscuridad y la desesperación, vieron la luz de la salvación y la esperanza viva del cielo. A pesar de que el Señor trataba a las almas solo con bondad y amor, muchos lo odiaban y se le oponían. Entre ellos estaban los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos. Cuando su maldad fue revelada a través de Jesús, no pudieron soportar la luz de la verdad que irradiaba del Señor y accionaron con mayor maldad.
Trataron de encontrar cualquier medio para arrestarlo y matarlo, y persiguieron a los que creían en él. Era como una mecha humeante que producía humo negro, acre y dañino, tal como una llama débil que no puede calentar bien el aceite. Sin embargo, el Señor no apagó esas mechas humeantes, a pesar de que emitían un olor acre y despedían humo negro. Incluso cuando estaban a punto de extinguirse, como un pabilo que humea a causa de su maldad, por la malicia con la que obraban, Jesús nunca los detractó ni denigró. El Señor únicamente deseaba que se arrepintieran y se apartaran de sus pecados. Jesús sabía que Judas Iscariotes estaba dispuesto a traicionarlo y venderlo, pero no lo desechó. Judas fue acogido como los otros discípulos. Así era el corazón del Señor, que no apagaba una mecha que apenas chispeaba. En el capítulo 13 de Juan leemos: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Si Jesús hubiera señalado directamente la maldad de Judas y lo hubiera reprendido, eso hubiera exacerbado su malicia. Debido a que el Señor lo trató con bondad hasta el final, Judas pudo quedarse cerca de él. Jesús esperaba el momento adecuado para redarguirlo. Trató de que Judas se diera cuenta de la maldad que iba a cometer. Pero eso no significaba que pasara por alto su pecado. El Señor expresó la aflicción que eso le causaba en el corazón, con la firme esperanza de que Judas pudiera arrepentirse. Incluso dijo: el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Al final, el Señor fue traicionado por Judas, sufrió la cruz y murió. En última instancia, ese fue el camino para cumplir la secreta providencia a fin de salvar a la humanidad que estaba destinada a la muerte eterna en el infierno debido al pecado. En realidad, este mundo está lleno de almas que son como una caña quebrada y rota o una mecha que humea. A través de su perfecto sacrificio, el Señor abrió de una vez y por todas el camino para que todos pudieran ver la luz de la salvación, acceder a la vida eterna y vivir una vida bendecida. Por la providencia y voluntad de Dios, Jesús soportó todo ese sufrimiento con bondad y amor. Hermanos, espero que imiten el corazón irreprensible de Jesús y no rompan una caña maltrecha ni apaguen una mecha que está por extinguirse. Es decir, no les causará más daño a los que están heridos, ni acabará de desgarrar a los que están sin esperanza. Si hay alguien que cree que no puede ser salvo, aún así no se rinda. Más bien, haga todo lo posible para guiarlo a la salvación. Si alguien hace lo malo, a pesar de que usted hace lo bueno, aunque aborrezca la maldad que hace, tenga compasión de su espíritu y no apague la brasa que aún queda en su corazón. Incluso en la fe hay almas como cañas quebradas y débiles y mechas que están por apagarse. La carta a los romanos lo enfatiza. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Estas son almas débiles en su fe, que tropiezan al enfrentar pruebas o adversidades y no tienen la fuerza espiritual necesaria para venir por propia iniciativa a la iglesia. Como todavía tienen raíces de maldad que aún no han desechado, causan problemas a otros creyentes. Otros, por practicar el pecado, abandonaron la iglesia y más tarde se dieron cuenta que estaban equivocados. No obstante, se sienten avergonzados de regresar. Incluso para esas almas, también deberá estar asequible y dispuesto a extender su mano para ayudarlas a levantarse y restaurar su relación con Dios. En la vida de fe, algunos que han llegado después a la iglesia
pueden crecer espiritualmente más rápido que otros que ya tienen más años de cristianos y ocupan cargos o puestos en la congregación de mayor responsabilidad que aquellos que llegaron primero. Por eso, los que han llegado primero a la iglesia, pero no han crecido espiritualmente, pueden sentirse postergados y ese sentimiento, a veces, les causará incomodidad y fastidio, lo que en algunos casos los llevará a tener celos de los demás y a murmurar de otros. Si realmente es maduro espiritualmente, entenderá los corazones de aquellos que se han estancado en su medida de fe. Comprenderá sus reacciones y las heridas de sus corazones. Si tiende a juzgarlos y criticarlos, entonces será usted quien no tendrá un buen nivel de espíritu. Un corazón sin culpa y perfecto no juzgará a los demás calificándolos de buenos o malos. ¿O acaso cree que es justo y compasivo discernir lo que es bueno o malo exponiendo los errores de otros? Más bien, terminaría apagando una brasa o vela que apenas flamea. Es decir, acabaría dañando más a los que ya están malheridos. Es importante esforzarse por salvarlos en lugar de pisotearlos y destruirlos. Un corazón irreprensible conmueve los corazones de los que cometen maldad, tratándolos con verdad y amor. Un corazón limpio, lleno de bondad y amor, hará que estas virtudes fluyan sin importar con quién esté tratando. Así, despedirá esa dulce y hermosa fragancia de Cristo. Solo entonces será verdaderamente irreprochable en su carácter y comportamiento. Con este pasaje concluyo. El capítulo 12 de Mateo dice, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. El nombre impoluto y sin mancha de nuestro Señor Jesús ha sido alabado hasta el día de hoy por todos los que creen. Es el nombre, por sobre todo nombre, que glorifica a Dios. Si graba este mensaje en su mente y corazón y lo pone por obra en su vida diaria, será irreprensible ante Dios y Él lo honrará. Mi deseo es que llegue a emanar esa misma fragancia de Cristo en todo lugar a donde vaya y guíe al camino de salvación y la bendición a todas esas almas rotas y heridas que son como una caña quebrada y una mecha que apenas humea. Entonces, lo que cita el capítulo 26 de Deuteronomio se cumplirá, de modo que el que te ponga más alto que todas las naciones que ha hecho, en cuanto a alabanza, renombre y gloria, para que tú seas un pueblo santo para el Señor, tu Dios, como Él ha prometido. Aquel que es intachable y perfecto recibirá alabanza y honor y será puesto en alto por sobre todas las naciones y será llamado santo en la Nueva Jerusalén. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que en su vida diaria sea fiel reflejo del comportamiento, carácter y conducta intachables del Señor. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago.
Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan, lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.